Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, versos 40 al 56. Estaremos hablando el día de hoy de una mujer muy enferma. ¿Lo tenemos? Ahí ténganlo, hermanos, en su mano. Vamos a ahorita leer esta porción. Antes vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Que hables a nuestras vidas, Señor. Que todo lo que se diga, Señor, sea tu palabra. Que, Señor, no vuelva vacía, sino que, Señor, dé fruto en nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, en el momento de necesidad, que tu palabra, Señor, nos llene. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el ser humano fue diseñado de una manera perfecta cuando fue creado. Nosotros tenemos un cuerpo perfecto. En el sentido de cómo funciona, ¿no? De cómo cada aparato, cada órgano funciona y tiene una razón de ser en nuestro cuerpo. Y somos diseñados y fuimos diseñados de esta manera por el Señor, por el Creador. Y el plan original no era que el hombre muriera, no era que el hombre pues tuviera un límite en sus días. Usted puede ver eso en la Biblia. Sin embargo, la enfermedad ahora acompaña al hombre a causa del pecado, ¿verdad? Ese fue lo que determinó el Señor a causa del pecado del hombre. Y entonces, hermanos, más temprano que tarde, nuestro cuerpo va a resentir el desgaste natural, ¿verdad? Provocado por los años de vida. Cuando uno pasa los 30 años, te empiezan a doler las rodillas, y lo que no te dolía, pues te empieza a doler. Porque es lo natural, el desgaste del cuerpo. Pero también en otras ocasiones, hermanos, la enfermedad llega a nuestras vidas de una manera sorpresiva y a veces muy terrible. Nos entristece saber cuando personas que amamos están enfermas. Sobre todo cuando estas personas pues no tienen posibilidad alguna de ser sanadas por la medicina. Eso entristece, eso a veces no se entiende. Pero es a causa del pecado, es a causa de esa desobediencia que el hombre ahora tiene que padecer las enfermedades, y es algo que tarde o temprano, decíamos, llegará a nuestras vidas. En Lucas 8, 40, 56 encontramos una historia de dos mujeres, aunque vamos a centrarnos solamente en una. Es interesante que usted lea y medite el pasaje completo. Vamos a hacer énfasis solamente en una de ellas, pero aquí tenemos la historia de dos mujeres muy enfermas. Dice la escritura ahí en el versículo 40, cuando volvió Jesús, estoy leyendo Lucas 8, versículo 40, cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces dice, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, o con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tenemos en este pasaje dos personajes, dos mujeres que estaban enfermas. Una de ellas de muerte, la otra con una enfermedad de hacía 12 años. Ambas con una gran necesidad de sanidad. Vamos a centrarnos en la segunda mujer, la que en esta mañana, vamos a centrarnos en esta segunda mujer que no se dice su nombre. Bueno, de hecho ninguna de las dos se dice, ¿verdad?, su nombre. Solamente en la primera se dice que era hija de Jairo, pero esta mujer de la cual vamos a hablar no se dice su nombre. Este pasaje que acabamos de leer, vemos, hermanos, la misericordia de Dios, para estas dos mujeres. La gran misericordia del Señor. Vemos, ¿verdad?, a estas personajes que buscaban, pues, desesperadamente ser sanas. El versículo 43 nos habla de esta mujer que dice que padecía flujo de sangre. Dice, una mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer estaba enferma, dice la Escritura, desde hacía ¿cuántos años? 12 años. Tenía 12 años enferma. Padecer, hermanos, una enfermedad nunca será agradable. Jamás va a ser agradable estar enfermo, ni siquiera de gripa. Pero cuando nos enfrentamos a ella, ¿verdad?, cuando tenemos una enfermedad momentánea, ¿verdad?, o bien cuando hay personas que tienen una enfermedad que está controlada por medio de medicina, ¿no? O sea, podemos tener alguna enfermedad momentánea, una gripa que dura 10 días, 7 días y se va. O enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, por ejemplo, que son enfermedades que siempre se van a tener, pero que se controlan. Sin embargo, hermanos, hay casos como el de esta mujer, o hay casos, ¿verdad?, incluso dentro de la iglesia, de personas que están batallando con enfermedades físicas, ¿verdad? Enfermedades físicas que cada vez, someten y pues nos entristecen, pero sobre todo que a la persona que la padece, pues le causa mucho dolor. Algunos otros están enfermos también aquí en la iglesia, que sabemos, con depresión, con ansiedad, y que están luchando y han luchado por años con esta enfermedad. Estas personas pueden entender lo que esta mujer estaba sufriendo. 12 años había estado enferma. 12 años. No había estado enferma hacía un mes, 2 meses, ¿verdad? Nosotros estamos desesperados, ¿verdad?, cuando nos da una gripa y ya queremos, pues, ya que se acabe, ¿no? No sé cuánto Germán duró con su problema de los ojos. Creo que fue un par de años o fue un poco más, no sé. Pero yo imagino cómo estaba desesperado por tener su vista, ¿verdad? Ahora imagínense 12 años con un dolor y con algo constante en el cuerpo. Esa es la situación de esta mujer. Pero solamente aquellos que han sufrido ese tipo de enfermedades, donde es una enfermedad dolorosa, podemos entender o pueden entender lo que sentía esta mujer. Ahora, la enfermedad que tenía esta mujer, hermanos, no solamente era una enfermedad en la cual sufría físicamente, ¿verdad?, a causa de ella, sino que además implicaba algo que no solamente era físico, sino era algo espiritual. Y era espiritual porque
dice la Escritura en Levítico 15, 19, 21, cuando da el Señor las instrucciones, ¿verdad?, de la limpieza o de cómo deberían de conducirse las personas. Dice Lucas 15, 19, en la ley, ¿verdad?, que se le dio a Moisés. Voy a leer una versión diferente, es la palabra de Dios para todos. Dice que cuando una mujer tenga su periodo menstrual, dice, quedará impura por 7 días. Todo lo que la toque quedará impuro hasta el amanecer. Cualquier cosa en la que se acueste ella durante su menstruación quedará impura. Cualquier cosa en la que se siente quedará impura. El que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Una mujer era impura durante su periodo hasta que terminara el tiempo y pudiera, hermanos, regresar al templo y presentar ofrenda. Durante este tiempo que dice aquí la Escritura, una mujer que estaba en su periodo menstrual no podía tener contacto, y si tenía contacto con cualquier objeto, etcétera, etcétera, ese objeto quedaba impuro. Y ella misma no podía presentarse al templo hasta que dejara de ser impura de 7 días. Pero mientras esto no ocurriera, no podía estar y ofrecer ofrenda y acercarse al templo. Esa era lo que decía, o en este caso acercarse al lugar, digamos, donde estaba la adoración, el tabernáculo en este caso. Entonces no podía, ¿verdad?, estas personas, esta mujer, las mujeres, acercarse a la adoración, ¿verdad? No podía, eso es lo que decía la ley. Entonces tenemos a esta mujer, una mujer judía, y debemos entender, ¿verdad?, en el contexto que la adoración judía se llevaba a cabo en el templo, ¿no? Era el lugar donde se llevaba la adoración. Cuando la mujer samaritana va a Jesús con ella y se presenta con ella y dice, bueno, ustedes adoran, decía la mujer samaritana, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en el monte. Y Jesús le dice, bueno, ustedes ahora lo que no saben. Dice, pero le dice una declaración, mujer, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero hasta ese momento la adoración se centraba en el templo, era el lugar donde se adoraba. Hoy en día nosotros podemos adorar donde queramos, ¿no? Este templo, en su casa, en cualquier lugar, el Señor lo escucha y ahí se puede adorar al Señor. Pero antes lo que decía la ley, la religión, o en este caso los maestros judíos, era la adoración en el templo. Entonces el no estar ahí significaba pues que no estabas, digamos, cerca de Dios, ¿va? Así era el pensamiento. Entonces esta era una carga, una doble carga. Por un lado la enfermedad física y por otro lado el tema de esa separación, digamos, espiritual. Durante estos 12 años, esta mujer no había podido participar de estos rituales religiosos porque estaba separada a causa de esta enfermedad. Ahora, aquellas que lo rodeaban, para protegerse de ella, de su contaminación, tenían que separarse también. De hecho, ¿verdad?, en este tiempo los hombres judíos evitaban incluso tocarlas, hablarles y aún mirarlas. Eso ya eran extremos, pero era como pensaban. Cuando una mujer estaba menstruando, impura, ni siquiera se podía tocar ni mirar. Podemos entonces suponer, hermanos, que si esta mujer tenía familia, posiblemente y muy probablemente tenía que estar separada de ellos, porque eso implicaba, en este caso, hacerlos a ellos impuros también, ceremonialmente, al tener contacto con ella. Entonces, tenía, ¿verdad?, esta mujer no solamente una carga física de por sí de la enfermedad, sino también era una separación y un distanciamiento espiritual. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? 12 años estar aislado a causa de la enfermedad, no poder estar en contacto con tu familia por el peligro, digamos, de contaminarlos, que es lo que decía la ley. ¿Qué tendría la mujer? No lo sabemos. ¿Qué enfermedad podría tener? Probablemente tenía miomas o ese tipo de situaciones, ¿no?, que estaban provocando el sangrado constante.
¿Provocaba dolor? Muy posiblemente provocaba bastante dolor también eso, ¿verdad? Pues es tener todos los años el periodo, ¿no? El dolor que provoca. Pero era un dolor físico, pero también era una separación espiritual. Una mujer con esta enfermedad desde hacía 12 años. Y dice también el versículo 43, en la segunda parte del versículo, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había gastado en mucho, ¿verdad? En muchos médicos, había gastado todo cuanto tenía y dice por ninguno había podido ser curada. Esta mujer, hermanos, había hecho lo que cualquier mujer haría, es decir, luchar, ¿verdad? Buscar la manera de salir adelante. Las mujeres, hermanos, nos muestran una y otra vez que son se empeñan cuando quieren algo, ¿no? Cuando quieren algo, se empeñan por lograrlo. No es de extrañar historias, hermanos, que se repiten muchas veces en nuestra sociedad de madres que están solas, que el marido las abandona y estas mujeres se convierten en la cabeza del hogar y se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos ante la ausencia precisamente del padre. En México, por ejemplo, los hogares donde solamente hay lo que se conoce como la jefa de familia aumentaron en 2017 a un 28.5% comparado con el 2014. Nuevo León, nada más en Nuevo León, aumentó el 20.8%. 20.8% de los hogares solamente son conformados por una madre de familia, que es la que provee, ¿verdad?, para sus hijos. Entonces, aquí tenemos una mujer que se había esforzado, ¿no? Ahora, también vemos por otro lado mujeres que también ante la enfermedad de sus hijos, por ejemplo, pues que hacen esfuerzos por conseguir los medios para la sanidad de ellos. La hermana nos comentaba, ¿verdad?, de este muchacho que nos pedía oración, cómo la mamá precisamente decía que ella estaba buscando, ¿verdad? Decía, pues va a diferentes hospitales para que se la atiendan. Es algo propio, ¿verdad?, de la naturaleza de la mujer, estar esforzándose. Nos habla pues del carácter, ¿verdad?, que tienen las mujeres y esta mujer no es la excepción. Ella dice que buscó, ¿verdad?, por todos los medios resolver su dolencia. Por todos los medios buscó cómo resolver su dolencia. Dice que había gastado en médicos, dice. Había ido con diversos doctores y seguramente había seguido al pie de la letra los tratamientos. Pero no había logrado ser sanada. Eso también es característico, ¿no?, de una mujer. Cuando se le da un tratamiento, a las 3 de la mañana levántese a tomar la medicina, y a las 3 de la mañana se levanta y se toma la medicina. Uno no es así, ¿verdad? Ya me voy a dormir, me la tomo, ya se acabó. Hasta mañana, en la mañana, me vuelvo a tomar la que me toca. Pero esta mujer dice que había gastado en médicos, había seguido al pie de la letra lo que le daban las recetas, pero dice que no había logrado ser sanada. Por ninguno, dice, había logrado ser curada. ¿Ha sentido usted que se esfuerza por algo, por alcanzar algo, y sus esfuerzos son en vano? ¿Se ha sentido que ha hecho todo lo que está de su parte, pero no alcanza eso que se propone? Y aquí podemos decir cualquier cosa, hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, una persona, una mujer, un esposo que se esfuerza, ¿verdad?, por tratar mejor a su cónyuge, para que la persona, pues a lo mejor sea más amable con ella, ¿no?
Ya no voy a ser tan enojona, ya no voy a ser tan enojón, ya le voy a hablar bien. Y se esfuerza y a lo mejor logra hacerlo, pero el resultado es peor. O bien, hermanos, trabajar más que los demás para tener un aumento de sueldo, por ejemplo. Pero que se lo den a otro, ¿no? Esforzarse porque yo ahora sí le voy a echar ganas al trabajo, porque quiero ese puesto que está. Y no, se lo dan al otro, al lambiscón, ¿no? O bien, ¿verdad? Como cristianos, ahora sí, Señor, me voy a portar bien, voy a ser un buen cristiano, pero resulta que le va mal. En fin, esforzarnos por alcanzar algo y no poder lograrlo. Esta mujer había buscado durante 12 años la sanidad de su enfermedad, pero dice que no lo había logrado. No lo había logrado. Dice, había gastado en médicos ¿qué? Todo cuanto tenía. Es probable que era una mujer que tenía una cierta posición económica y que había echado mano de sus recursos económicos para tener la sanidad. En la mayoría de los países, hermanos, de nuestro mundo, cuando alguien tiene dinero, puede aspirar, ¿verdad?, a tener una mejor esperanza de vida. Si se enferma, acude, ¿verdad?, a un consultorio particular para que ahí lo sanen. Puede tener acceso a servicios médicos. Pero aquellos que no tienen recursos, están condenados muchas veces. Al inicio de la pandemia aquí en México, por ejemplo, había un grave problema de recursos hospitalarios. No había hospitales, no había camas, no había médicos suficientes en el sector público. Se tuvieron que hacer esfuerzos para contratar, construir hospitales para poder hacer frente a una pandemia. Pero si esto no se hubiera pasado, los que se hubieran muerto, ¿quiénes hubieran sido? Al mayor grado, pues aquellos que no tenían recursos económicos. Esta mujer, hermanos, había hecho lo que había podido y con el dinero que tenía para ser sanada. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? No lo había logrado. Había fracasado terriblemente. Había fracasado terriblemente. Marcos 5, 25 al 26, hablando también de este mismo pasaje, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y fíjense lo que dice el 26, Marcos dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así estaba esta mujer. Había intentado por sus medios alcanzar la sanidad por 12 años, pero había fracasado terriblemente. Terriblemente. La semana pasada hablamos de Mefiboset y decíamos que Mefiboset fue sacado de Lodebar, ¿se acuerdan? Que fue sacado de Lodebar por David. La historia, hermanos, de redención del hombre es comúnmente donde Dios busca a la persona y no al revés. Como el caso de Mefiboset, alguien tuvo que ir a buscarlo. Porque así es la historia del hombre. El hombre casi no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Pero aquí tenemos a una mujer que buscó a Jesús cuando no había nadie más a quien acudir. Cuando los médicos ya no pudieron hacer nada más por ella. Y esto nos da cuenta, hermanos, que tenemos que acudir y que nuestra esperanza está en Jesús. Dios, hermanos, obra de manera diferente en cada persona y de acuerdo a su propósito. En algunos casos trata directamente con ellas,
hablándole pacientemente, atrayéndolas, dice la Escritura, con cuerdas de amor a esa persona. Pero en otros casos, permite el sufrimiento, hermanos, para que haya alguna reacción en nosotros. Y permite que suframos. En la historia del hijo pródigo, por ejemplo, el padre de familia permite al hijo irse de casa. No le prohibió irse. Es más, cuando se fue, no lo buscó, pero esperó su retorno. Y el hijo pródigo, ¿cuándo regresa a su padre? Regresa únicamente cuando toca fondo. Porque el Señor a veces permite, hermanos, que toquemos fondo en nuestra vida para que regresemos a Él, para que le busquemos a Él. Dice el versículo 44 que esta mujer se acerca a Jesús por detrás y toca el borde de su manto. Esta mujer, hermanos, debió de llegar al fondo de su desesperación, ya sin dinero, para entonces poder, hermanos, ubicar su vista en el lugar correcto. Pero no fue sino hasta que hubo gastado toda su fortuna, hasta que hubo que tocar fondo para buscar y voltear a ver a la persona correcta. La mujer enfrentó, hermanos, esta situación que en otras circunstancias no hubiera hecho. El estar ahí, el buscar a Jesús, el estar entre la multitud, ¿verdad? A pesar de su impureza, era algo que a lo mejor no hubiera hecho en otras circunstancias. Pero ahora estaba desesperada y por eso fue a buscar a Jesús. Es triste, hermanos, es verdaderamente triste que tengamos que pasar por situaciones difíciles para voltear a ver a Jesús. ¿Por qué voltea a ver a Jesús usted? ¿Cuándo voltea a ver a Jesús? ¿Cuándo quiere? ¿Cuándo busca al Señor? Es triste que solamente cuando estamos en situaciones difíciles volteemos a verle. Muchas veces, hermanos, es solo en este tiempo, en el tiempo de la dificultad, que algunas personas se acercan a Jesús, se acercan a la iglesia. Y solamente se acercan para esperar, hermanos, una respuesta acorde a sus intereses. Así somos. Esta mujer recibió aquello que anhelaba en su corazón. Dice que recibió la sanidad. En el versículo 44, en la parte B, dice que cuando esta mujer tocó a Jesús en el borde de su manto, dice, y al instante, dice, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negaron. Y dijo Pedro, lo obvio, lo lógico, Señor, pues la multitud te está apretando y te está oprimiendo y preguntas que quién te ha tocado. O sea, pues esa pregunta como que no. Pero Jesús le dice, sí, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta ocasión, hermanos, esto que estamos leyendo, este pasaje, es la única ocasión donde vemos sanar a Jesús de esta forma. Es el único pasaje donde vemos cómo Jesús sana. ¿Sí? En este mismo pasaje, por ejemplo, leemos que va a ver a esta hija de Jairo, dice que la toma de la mano y le dice que se levante, ¿no? Encontramos a Jesús en otras partes de la Escritura untando, por ejemplo, el lodo en los ojos a un ciego para que reciba la vista. O encontramos en otras donde solamente dijo la palabra y fue sanada a las personas. Pero aquí tenemos, hermanos, a una mujer que al tocar la ropa de Jesús quedó sana. Es la única que encontramos. Nada más. Es interesante lo que se dice en el pasaje. Dice que la multitud apretaba a Jesús y lo oprimía. ¿Usted cree que había entre la multitud que estaban oprimiendo a Jesús otros enfermos? Yo creo que sí, seguramente. Seguramente había personas que estaban enfermas ahí. Pero solo aquí, hermanos, encontramos a una mujer. Solamente esta mujer encontró la sanidad al tocar a Jesús.
Es importante, hermanos, saber y entender que a veces cuando buscamos la ayuda de Dios ante situaciones difíciles y cuando no recibimos respuesta o la respuesta que nosotros anhelamos, nos sintamos decepcionados, frustrados y peor aún nos amarguemos. 12 años buscando, ¿verdad?, la sanidad, 12 años orando por sanidad y seguimos y nos frustramos y nos sentimos decepcionados porque no tenemos la respuesta. Y dije 12 años y es mucho. Por un mes que no tengamos la respuesta estamos desesperados. Porque queremos que Dios actúe, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios cambie nuestra realidad. Pero es importante saber, hermanos, que Dios actúa en cada uno de manera diferente y de acuerdo a su propósito. Ninguno de los que estaban ahí en la multitud recibió la sanidad, solamente la mujer que tocó el manto de Jesús. Hablando particularmente de la enfermedad, hermanos, es posible que algunos reciban un milagro divinamente del Señor, que el Señor los sane de manera milagrosa y espectacular. En otros será suficiente la medicina que se tome, ¿verdad?, para sanar. Y en otros, hermanos, la enfermedad no se irá, será permanente durante toda la vida. Pero es importante que entendamos, hermanos, que Dios actúa con cada quien como Él quiere. No nos frustremos si nosotros no somos sanos. El hermano es sano, pero yo no. Al hermano le va bien, a mí no. El hermano es más feliz que yo no. El Señor actúa de maneras diferentes con un propósito para cada quien. Y siempre, hermanos, el Señor lo que busca es que lo volteemos a ver a Él. Versículo 46 dice: Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La mujer dice: cuando vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer fue expuesta por Jesús, porque dice que Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque yo sentí que poder salió de mí. Es obvio, hermanos, que Jesús sabía quién la había tocado. Sabía quién la había tocado al borde de su manto. Pero quería que ella no estuviera más oculta. Entonces dice que ella salió de donde estaba, vino temblando. Ella había quebrantado la ley ceremonial que prohibía estar cerca de personas cuando se estaba impuro. Por eso también temblaba, ¿verdad? Tenía miedo. Pero además temblaba porque había sentido en su cuerpo, ¿verdad?, la sanidad inmediata. El milagro que había recibido después de 12 años. El azote que había tenido durante todo este tiempo, por fin había terminado. Era necesario que esta mujer diera testimonio de que había estado enferma 12 años, pero ahora estaba sana. Por eso le dice Jesús, para que salga y dé a conocer lo que Él había hecho en su vida. Es importante, hermanos, que nosotros declaremos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es importante no quedarnos callados ante lo que el Señor hace en nuestras vidas. No debemos de callarnos, debemos de decirlo, de contarlo a los demás, de dar testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. El versículo 48 dice que Jesús le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús, hermanos, es claro al declarar por qué esta mujer fue sana. No fue sana la mujer porque tocó el manto de Jesús, porque si no todos los que estaban ahí hubieran sido sanos, sino que Jesús le dice que fue sana por el poder de Él, que Él le dio a ella el poder y la sanidad
pero también por la fe que tuvo esta mujer. Esta mujer no había buscado a Jesús como lo hizo Jairo. No fue delante de Jesús y se postró para recibir, para pedir que fueran a su casa. Posiblemente por la impureza que sentía la mujer. Pero pese a eso, buscó estar cerca de Jesús. En el pasaje que leímos vemos cómo tanto la hija de Jairo como esta mujer reciben la sanidad. Y en ambos casos Jesús obra de una manera misericordiosa en cada una de ellas. Pero la actitud de esta mujer, hermanos, nos enseña y me enseña la manera que debo de acudir al Señor. Jairo, hermanos, era una figura importante dentro de la comunidad. Dice que era principal de la sinagoga. Y aunque fue a buscar a Jesús, lo buscó cara a cara. Y aunque tuvo una actitud también de humildad al inclinarse a Jesús, él fue a buscar a Jesús cara a cara. La mujer, hermanos, de flujo de sangre no se presentó ante Jesús. Jairo fue a pedir a Jesús que fuera a su casa para que viera a su hija y la sanara. La mujer del flujo de sangre estaba oculta entre la multitud. El Señor actuó, hermanos, con misericordia en la hija de Jairo. Pero en el caso de esta mujer, Jesús enfatiza la fe que ella tuvo. Esta mujer no tuvo que gritar, no tuvo que exigir nada, no tuvo que hacer aspavientos, pero aún así recibió lo que anhelaba. ¿Cómo acude usted al Señor? ¿Cómo le pide al Señor? ¿Cómo se acerca delante de Él para pedir que intervenga? ¿Lo hace con una actitud correcta, hermanos? ¿O exige? ¿Grita? Debemos de ser humildes, hermanos, en la forma en que pedimos. Porque a veces queremos y exigimos que el Señor obre, que el Señor nos dé bendiciones. Porque decimos o pensamos que nos merecemos eso. Es cierto que somos hijos de Dios, es cierto que somos hijos de Él, pero lo somos por misericordia. No merecemos el favor de Dios. Nuestra condición es pecaminosa, hermanos. Somos pecadores. Somos como esta mujer impura. Pero lo maravilloso, hermanos, es que aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, hermanos, acudió a Jesús por sanidad física, pero recibió algo más, muchísimo más importante y eterno. Le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Los milagros de Jesús, hermanos, tenían siempre el propósito, tenían como propósito mostrar quién era Él. Esta mujer encontró la sanidad de su cuerpo, pero también encontró al Salvador de su alma. Entendió que ese Jesús era el Mesías, por eso encontró la salvación de su alma. Jesús, hermanos, Jesús es el único remedio para nuestra enfermedad. Jesús es el único remedio para nuestra enfermedad. Esta historia, hermanos, es sobre la salud física que recibió una mujer que había fracasado al buscar por su propia fuerza la sanidad de su cuerpo. Esta mujer había fracasado al buscar por su propia fuerza la sanidad de su cuerpo. Esta mujer acudió a Jesús con fe y una actitud humilde, y por misericordia es que Jesús la sana y le da la sanidad que ella anhelaba. Pero en esta historia, hermanos,
también vemos la manera en que el Señor se asemeja mucho a la manera en que el Señor sana, hermanos, nuestra condición espiritual. Como esta mujer, hermanos, que estaba impura a causa de esta enfermedad, así, hermanos, también a nosotros el pecado nos aleja de Dios, nos hace impuros. Pero no importa lo mucho que hagamos por nuestros propios medios, ¿no? No importa lo mucho que gastemos, lo mucho que hagamos cosas buenas, lo mucho que nos portemos bien. No es posible, hermanos, alcanzar ser limpios y sanos del pecado. Porque es en Jesús donde está el poder. Él es el que otorga, hermanos, la sanidad a nuestra alma llena de pecado. Sí, el Señor sana nuestras dolencias y nos libra de enfermedades, pero su propósito fundamental, hermanos, es librar nuestra alma perdida y abatida. Y lo hace el Señor. Y lo hacen, hermanos, no porque lo merezcamos, sino lo hace por puro amor. Esta mujer, hermanos, una mujer enferma y fracasada, que recibió algo más que la salud física, recibió la sanidad de su alma. El Señor, hermanos, quiere sanarnos. Sí, físicamente nos puede sanar, sí, nos puede sanar. Pero le interesa a Él, hermanos, lo que más le interesa al Señor es la sanidad de nuestra alma. Le interesa nuestro corazón. El propósito en medio de la enfermedad, hermanos, cuando llega a nuestras vidas, sin duda será que volteemos a ver a Jesús, que dependamos de Él. Pero debemos de estar conscientes de que el propósito fundamental, hermanos, del Señor es sanar nuestro corazón y librar nuestra alma. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú hablas, Señor, a nuestros corazones, porque nos enseñas, Señor, a través de estas personas, Señor, de esta mujer que por más que nos esforcemos, Señor, por buscar, Señor, lo que anhelamos, muchas veces no va a ser posible, Señor. En la cuestión de la salud, puede ser que tengamos medios para buscar, Señor, la sanidad, pero si no está dentro de tu voluntad, no lo lograremos. Y esto nos enseña esta mujer. Pero, Señor, también nos enseña que Tú eres misericordioso y que obras como Tú quieres en quien quieres. Ayúdanos, Señor, a entender esto también, para poder hallarle sentido, Señor, cuando estemos enfermos. Pero sobre todo entender, Señor, que más allá de querer sanarnos, Señor, lo que Tú quieres, o sanar nuestro cuerpo físico, lo que Tú esperas, Señor, es llevarnos, Señor, a un plano espiritual, a que en medio de la enfermedad, Señor, de la dificultad, podamos voltear a Ti, Señor, si acaso estamos viendo a otro lado. Centrar nuestra mirada en Ti. Y, Señor, saber que la enfermedad, que las dificultades de la vida, Señor, son momentáneas. Pero que, Señor, nuestra vida, Señor, está en los cielos y en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a siempre verte a Ti, centrarnos en Ti y siempre esperar la morada que Tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.